Buenas amigos y amigas de la historia, bienvenidos a Mini Biografías Históricas. En este video les quiero hablar de un príncipe otomano, pretendiente al trono, pero que debido a intrigas dentro del imperio no lo sería, aunque es conocido con el título de sultán. Además, sería usado por personas influyentes del cristianismo. Me refiero al sultán Sem. Este video es a pedido de Aracelia González, Anthony Vince y de Alessandro Vélez. Sem nació el 22 de diciembre de 1459 en Edirne, actual Turquía. Su padre era el sultán otomano Mehmed II, conocido como el Conquistador, debido a la conquista de Constantinopla en 1453. Su madre fue una de las consortes de Mehmed, llamada Sisek. Sem era el menor de los 3 hijos varones de Mehmed, siendo el mayor su medio hermano Bayaceto y luego Mustafa. Aparte, tuvo 5 medias hermanas. Se dice que Mehmed no estaba contento con su nacimiento, porque eso significaría problemas en la sucesión o rebeliones. Aparte, Mehmed estaba enojado porque Sem nació con un ojo inclinado. Su enojo fue tal que pateó la cuna donde estaba Sem. Pero también se sabe que pasando el tiempo, Mehmed lo amaría hasta creerse que sería su segundo favorito luego de Mustafa. Hasta los 4 años estuvo con su madre en Edirne y luego, como todo príncipe otomano, tuvo una excelente educación aprendiendo persa y árabe. Y por las fechas, es muy difícil que tuviera una cercanía con sus medios hermanos. En 1469, su padre lo manda como gobernador de Kastamonu para prepararse por si era sultán. Acá se interesaría en la poesía, sobre todo la persa. En 1473, Mehmed lo nombró regente del imperio, mientras este y sus hermanos iban a una campaña militar hacia el este. Hubo 40 días que no se supo nada de Mehmed y los consejeros de Sem lo convencieron para que jurase como sultán. Pero al llegar Mehmed, Sem fue perdonado mientras que los consejeros fueron ejecutados. En 1474, moría su medio hermano Mustafa, que aparte era el preferido de Mehmed. Entonces manda a Sem como gobernador en donde antes era gobernador Mustafa, a Karaman. En este lugar, con capital en Konya, Sem se rodeó de poetas y de artistas. Le encantaba cazar, obteniendo bastante experiencia en las armas y caballos, aparte de hacer mucho deporte. Se convirtió en un hombre muy carismático y durante los años en Karaman, Sem escribiría poesía. Sem tuvo muchas consortes, pero solo se sabe el nombre de una, llamada Gulsirin. Se cree que tuvo 3 hijos, los príncipes Oghuz Khan, Murad y Abdullah, que vivió poco tiempo, y aparte 2 hijas, llamadas Heber Muluk y Aise Sultán. Mehmed muere de repente el 3 de mayo de 1481 sin nombrar a un sucesor, siendo la costumbre que quien llegaba primero a Constantinopla era nombrado sultán. El tema viene que el gran visir, Karamali Mehmed Pashá, creía que Mehmed quería que su sucesor fuera Sem, pero muchos payás, y sobre todo los genízaros, preferían a Bayaceto. El gran visir mandó emisarios para avisarle a Sem sobre la muerte de su padre, por supuesto, escondiendo esto al resto. Para mala suerte de Sem, los emisarios fueron acorralados por el Berlevi de Anatolia, que estaba a favor de Bayaceto, así que el primero en enterarse fue este, que partiría hacia Constantinopla. Mientras tanto, en Constantinopla, los genízaros se dieron cuenta que algo pasaba, porque justo la muerte de Mehmed se da cuando iba a emprender una campaña militar. La cuestión que los genízaros se enteraron y decapitaron al gran visir, habiendo grandes disturbios. Y como no había sultán ni gran visir, por el momento tomó el mando el anterior gran visir Isaac Pashá, que decidió que el hijo de Bayaceto, el príncipe Korkut, de 11 años, fuera el regente hasta la llegada de su padre. Tanto Korkut como el hijo mayor de Sem, Oghuz Khan, permanecieron en Constantinopla junto a su abuelo, tal vez como medio de persuasión por si alguno se rebelaba. Bayaceto llegó a Constantinopla el 21 de mayo de 1481, convirtiéndose en Bayaceto II. Para esto, Sem ya sabía lo que sucedió, pero no aceptó que Bayaceto fuera sultán,
sino que se rebelaría. 6 días después, Sem tomaría la ciudad de Inegol, actualmente en la provincia de Bursa, y por supuesto Bayaceto mandó un ejército, pero perdería. El 28 de mayo, Sem se declaró sultán de Anatolia con capital en Bursa. Acuñó su propia moneda y en su territorio se le decía sultán. Bayaceto iba en su encuentro y esto Sem lo sabía, así que le propuso dividir el imperio. Sem se quedaría con la parte asiática y Bayaceto la parte europea. Obviamente Bayaceto no quiso saber nada, así que se vendría otra batalla, conocida como Batalla de Cenizegir el 20 de junio. Debido al resultado de esta batalla, Sem es vencido y debe huir junto a su familia, excepto su hijo mayor que estaba en Constantinopla. Sem llegaría al sultanato mameluco de Egipto, exactamente al Cairo, aproximadamente en septiembre de 1481. Sem fue bien recibido y aprovechó e hizo la peregrinación a la Meca, siendo el primer miembro del Imperio Otomano en hacerlo. Estando en el Cairo, mantuvo correspondencia con Bayaceto, que trataba de convencerlo de que dejase de luchar por el trono, ofreciéndole una cuantiosa pensión, pero Sem la rechazaría, y ni bien junto a un ejército, se lanzó a Anatolia en mayo de 1482. Sem asedió Konya, pero otra vez fue derrotado y tuvo que retirarse a Ankara para tratar de volver al Cairo. Pero cuando lo quiso hacer, se enteró que todos los caminos estaban vigilados. Los hermanos trataron de negociar nuevamente. Bayaceto otra vez le ofreció esa pensión y que se fuera a Jerusalén, pero nuevamente Sem lo rechazó y huyó a la isla de Rodas en julio. Rodas en ese momento estaba en manos de los caballeros hospitalarios, o también conocidos como caballeros de San Juan. El gran maestro de los caballeros era un francés llamado Pierre d'Aubusson. Sem negoció con el gran maestro que si lo ayudaban a derrocar a Bayaceto, este ofrecería la paz entre el Imperio Otomano y el cristianismo. Pierre sabía del poder de Bayaceto, así que sí, hizo un acuerdo de paz, pero con Bayaceto, quien le daría dinero a cambio de mantener cautivo a Sem desde marzo de 1483. Se podría decir que los caballeros traicionaron a Sem, que aunque fue confinado, siempre lo trataron muy bien. Desde Rodas fue enviado a Niza, Francia, en el Ducado de Saboya, en octubre. A partir de ahí, no solo era un confinado más, sino también un objeto importante entre la Europa cristiana y el Imperio Otomano. Para algunos, Sem servía para agitar al Imperio Otomano y para otros para mantenerlo a raya, por ejemplo, el Papa Inocencio VIII. Sem viviría ahí un año y luego vivió 5 años en Lemosín. De alguna forma, el Papa Inocencio VIII obtuvo la custodia de Sem, que llegaría a Roma en marzo de 1489. La idea del Papa era una nueva cruzada, pero se le vino abajo cuando murió el rey de Hungría, Matías Corvino. Aparte, trató sin resultados de convertir al cristianismo a Sem. Al saber esto Bayaceto, negoció con los caballeros y con el Papa, que no invadiría a Rodas, Venecia y Roma, y que también pagaría dinero por dejar confinado a su hermano. Aparte, al Papa le venía como anillo al dedo, ya que cuando Bayaceto quería invadir alguna ciudad cristiana de los Balcanes, este le hacía acordar a Bayaceto que podría liberarlo. Luego llegaron a otro acuerdo en donde Bayaceto pagaría más, aparte de entregar esclavos. Se sabe que este dinero se usó para realizar la mayor parte de la Capilla Sixtina. A pesar que Sem estaba confinado, se sentía mucho mejor en Roma que en Francia, ya que podía transitar por todos lados, aunque siempre vigilado. Esto terminaría en 1494, cuando el rey francés Carlos VIII invade Italia, para poder obtener así el reino de Nápoles, y de paso anunció una nueva cruzada, y para eso necesitaba Sem. Es así que Carlos, obligó al nuevo Papa Alejandro VI que se lo entregase, dejando Roma y yéndose con el ejército francés a finales de enero de 1495. Pero de repente, Sem falleció en Capua, Nápoles, el 24 de febrero, aunque no está claro debido a qué. Muchos dicen que fue envenenado y otros por neumonía. Sem tenía 35 años y Bayaceto solicitó que le entregasen el cuerpo para tener un funeral islámico.
y mientras tanto decretó 3 días de duelo. Sus restos llegarían 4 años después y porque Bayaceto pagó una gran suma de dinero, siendo enterrado en el complejo de Murad II en Bursa. En cuanto a los hijos, no se sabe bien si fue en 1482 o 1483 que Bayaceto decide mandar a ejecutar a Oguz Khan. Esto como represalia por lo que hizo Sem. Y su otro hijo, llamado Murad, se quedaría en Rodas y se convirtió al catolicismo, luchando junto con los caballeros hospitalarios en contra de Suleimán I cuando asedia la isla. Murad sería ejecutado por orden de Suleimán en 1522. El sultán Sem en sí no gobernó el Imperio Otomano, sino una parte a finales de mayo de 1481 hasta junio. No sabremos qué habría sido de este príncipe si hubiera aceptado a Bayaceto como sultán, pero sí hay que acordarse de que Mehmed fue el que instauró la ley de fratricidio, así que posiblemente hubiese sido estrangulado. Bueno amigos y amigas, espero les haya gustado este video. Si fue así, no se olviden su like y sobre todo de compartirlo. Y si desean alguna biografía, solo me escriben. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video. Besos.